Muy bien. Bien, vamos a empezar. Muy bien. ¿Qué tal, chicas? Buenas noches. Qué gusto saludarlas, qué gusto estar nuevamente juntas. Un abrazo para todas y vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a ver. Habíamos visto en la clase anterior los estilos de... ¿Están viendo? ¿No se ve? Sí, mismo. Ya, mi vida. Muy bien. Habíamos visto los estilos de crianza, que es tan importante, ¿no es cierto? A los padres, nosotros las profesoras de inicial, sobre todo, trabajamos con los niños y con los padres. Y es importante hacerles notar cómo nuestros niños se desarrollan, como debe ser, con equilibrio, con personalidad definida cuándo somos los padres que debemos ser. Y habíamos visto que había los padres autoritarios, los padres democráticos, los sobreprotectores y los permisivos. El padre autoritario no deja espacio para el diálogo, nunca dialoga con el hijo, solamente lo resondra y le hace ver sus faltas. Acá estamos viendo una escena en la que el padre le llama la atención al niño, el niño se siente muy mal, porque no hay diálogo. Tampoco hay muestras de cariño, de afecto, que son tan importantes y que a las personas, sobre todo de pequeñas, nos dan tanta seguridad y nos dan el sentido de nuestra propia importancia. Hay demasiadas normas y castigos, muchas amenazas hay, ¿no? Hay gritos, hay críticas casi a diario, pero cuando se corrige al niño, cuando se corrige al hijo, cuando se corrige al alumno, hay que aconsejar a los padres que no se avergüenza, que no se le reprende al niño, se fija la atención en el hecho que está equivocado, no para el niño, porque eso le malogra la autoestima, no la deja crecer, ¿no es cierto? Entonces, hay que decirles eso que ha ocurrido, esto que has hecho está mal, pero tienes que aprender, ¿no es cierto? El padre democrático, en cambio, deja normas claras. Acá hay exceso de normas, todos son reprimendas. Acá hay mucha culpa en el padre autoritario, ¿no? Para los hijos. En el padre democrático las normas son bien claras y los niños y los alumnos saben qué es lo que de verdad tienen que hacer, ¿no es cierto? Y las normas son adecuadas a la edad del niño y del alumno. El nivel de expresión de afecto es grande. Se les dice a los chiquitos, yo estoy orgullosa de ti, estoy orgulloso de ti, porque eres mi hijo querido, eres muy inteligente y sé que vas a hacer algo muy grande cuando seas grande, cuando seas mayor. Por eso te estoy preparando, nos estamos preparando para lo bueno que tú vas a hacer por la vida. El uso adecuado de permisos y castigos es en el padre democrático. Todo es equilibrado, no es en demasía. Acá hay ausencia de afecto en el padre autoritario. En el padre democrático todo es mayormente equilibrado y lo que el niño tiene que hacer está muy bien señalado. Está señalado con exactitud, con claridad, para que el niño sepa qué es lo que se espera de él. Tan malo, ¿no es cierto? Como el autoritario es el padre sobreprotector, porque no deja que el niño se desarrolle, porque tanto lo protege
que no quiere ni que estornude fuerte porque piensa que se le va a caer la nariz, ¿no? Entonces el niño, si me protegen tanto es que yo no puedo. Entonces crece con una idea de que no puede, pues. Por eso que tanto lo cuidan, por eso que tanto lo protegen. Y no hay normas, hay muy pocas normas y las que hay no se aplican. Entonces el niño crece con una confusión tremenda porque no tiene límites. Por cualquier cosa lo premian y actúa mal y no hay castigo. Y los niños se dan cuenta cuando están actuando de mala manera o se están portando mal o están atropellando alguna norma, alguna regla. Ah, si no me dicen nada, yo sigo haciendo lo que me da la gana. Entonces, eso es muy peligroso. Hay exceso de expresión de afecto, ¿no? Todo en exceso no es bueno, todo en exceso. Lo malo en exceso es muy perjudicial. Lo bueno en exceso es muy perjudicial. Y además, yo leí en una oportunidad en el consultorio de un psicólogo, decía que la mejor manera de crear delincuentes es darle a los hijos o a los alumnos todo lo que ellos piden. Y entonces no, los niños tienen que tener conciencia de que para conseguir algo hay que esforzarse. Nada es gratis, porque en la vida nada es gratis. Y entonces, si nosotros como padres, si nosotros como docentes no los educamos y no educamos a los padres, entonces los niños están perdidos, porque no tienen una idea cabal, una idea exacta de cómo tiene que ser en la vida. Entonces crecen sin normas claras. Y acá otro, el permisivo, muy peligroso. En el permisivo le dejan hacer lo que quiere, ¿no es cierto? No hay horarios, no hay rutina, no hay normas. No hay mucha expresión de afecto, por eso dice baja expresión de afecto, y no les exigen nada. Pueden hacer lo que les da la gana. Esto, el permisivo es dejar hacer, dejar pasar. Todo se puede. Y entonces, ¿cómo se va a formar un niño o una niña que desde pequeño no le exigen lo que debe hacer, lo que debe cumplir? No tiene una idea exacta, no tiene una idea clara de cuáles son sus obligaciones. Y a los niños desde pequeños hay que hacerles entender que todo derecho es una moneda de doble cara. Todo derecho trae consigo una obligación. Si yo quiero que mis padres me quieran, que mi maestra me quiera, que mis hermanos, que mi familia me quiera, yo tengo que cumplir con mis obligaciones. Si yo quiero tener derecho al cariño de mi familia, al cariño de mi maestra, al cariño de mis compañeros, yo tengo que ser una persona ejemplar, una persona cumplida, una persona que tenga responsabilidad. Y eso no se aprende cuando ya soy grande, no. Eso se aprende desde pequeño. Pero este curso de desarrollo personal social en la infancia es un curso muy importante, no porque yo lo esté dictando, sino porque es un curso que trata de las bases que debe tener el ser humano para tener un crecimiento adecuado para formar personas que sean como deben ser, ¿no es cierto? Y acá dice que el permisivo tiene escasez de normas, falta de aplicación efectiva. O sea, como nadie le exige nada, no esperemos que el niño se comporte como tiene que comportarse, ¿no? A ver qué dice en el chat. Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien, saludos para todas. Sí, pues, entonces no puede crecer un niño que sea equilibrado y que va a ser una persona equilibrada si es que no le ponemos normas, si no le fijamos límites, porque piensa que todo es posible, que puede hacer lo que quiere. Y eso no es así, eso no es posible.
¿no es cierto? Entonces voy a abrirles esto para que puedan intervenir. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Acá sabemos que el crecimiento es algo muy importante. El desarrollo personal, social y emocional es muy importante en la primera infancia. Nos dice Patrick Ricardo Raymond Johnson, del College de Kenyon, vía College de Kenyon. ¿Cuáles son los objetivos para este aprendizaje? Describir cómo se ven a sí mismos los niños en edad preescolar. Y nosotros estamos estudiando desarrollo personal social que va desde la primera infancia de 0 a 6 años. ¿Qué significa esto? Esto comprende la estimulación temprana que va de 0 a 2 años. También comprende la educación inicial de 3 a 5 años hasta 6 años, que es la entrada en la escolaridad. ¿No es cierto? Esta etapa y esto que estamos estudiando es muy importante porque esta etapa tiene que tener en cuenta la iniciativa antes que la culpa, según lo que dice Erikson. Hay que discutir la progresión del desarrollo socioemocional durante la primera infancia. Es importante explicar cómo los niños desarrollan su comprensión de género, ¿no es cierto? Y ahora, muy importante con esa tontería de la, ¿cómo se llama? Esta cuestión de género, los confunden a los niños, diciéndoles que tú puedes ser, puedes haber nacido hombre, pero es porque, y te sientes hombre porque así lo dice la sociedad, pero tú te puedes sentir mujer. Y eso es una tontería, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante explicar este tema de género, también comparar y contrastar los distintos estilos de crianza, como hemos visto, y definir las características del cuidado infantil de alta calidad. En el cuidado infantil de alta calidad, cada cosa está en su sitio, ¿no? Y discutir el papel de los hermanos y compañeros. Se supone que los hermanos mayores y los compañeros siempre tienen que estar al tanto de que sus hermanos menores y sus niños pequeños, los bebés, se porten dentro de las normas. Y también ver que los mayores no vayan a ser abusivos con los chiquitos, con los menores. También describir el tipo de juego. ¿Por qué el juego es tan importante? Porque es una actividad voluntaria en la que el niño aprende normas, en la que el niño aprende reglas. Todas las reglas y las normas que el niño respeta de manera voluntaria, pues son las normas que tienen que ver con las normas sociales, con su desenvolvimiento dentro de la sociedad. Por eso la influencia en la competencia social y emocional es tan importante. También es necesario identificar los efectos del estrés en los niños de 3 a 5 años. El estrés es una sensación muy incómoda que provoca demasiadas tensiones en los niños y que no los ayuda a crecer, no los ayuda a desarrollarse, ¿no es cierto? Eso es sumamente importante. A ver, estamos por acá. Por eso que es importante también aleccionar a los padres de cómo es que deben criar a los chicos, cómo les tienen que hablar para tener como resultado hijos que sean equilibrados. Ahora hay mucha esquizofrenia, mucha enfermedad mental, porque con el tipo de vida que llevamos y con todo el estrés que tenemos a veces para poder trabajar, si que tenemos suerte de tener trabajo, para poder vivir, para poder comer, a veces los padres están fuera de sus casillas. Y por eso es muy importante el poder trabajar con los padres. Es muy importante definir las características del cuidado infantil de alta calidad.
el discutir el papel de los hermanos y compañeros mayores para que sepan estar vigilantes de cómo sus hermanos más pequeños cumplen o no cumplen con las reglas, ¿no es cierto?, de disciplina y de buena crianza y de buen comportamiento dentro de lo que puede exigírsele a los niños pequeños. También es muy importante tener en cuenta los juegos y describir los tipos de juegos, porque hay juegos con reglas y hay juegos sin reglas. Es importante resumir la influencia en la competencia social y emocional. El desarrollo social que van a tener los niños va de la mano con el desarrollo emocional. Los efectos del estrés en los niños de 3 a 5 años son muy perniciosos, porque muchas veces evitan que los niños tengan suficiente apetito, que coman bien, que duerman bien. Ustedes saben que el apetito y el sueño son dos factores sumamente importantes para lograr no solamente el crecimiento, sino el desarrollo. Y es en la primera infancia en que los niños desarrollan la comprensión de sí mismos y cómo es su papel, qué es lo que ellos van a hacer en el mundo, ¿no es cierto? Eso va creciendo con ellos. Hay puntos o hitos sociales y emocionales, ¿no es cierto?, que los niños suelen experimentar durante la primera infancia. El interaccionismo y los puntos de vista del yo. La primera infancia, ¿qué es? Es un tipo de formación de sentido inicial de sí mismo. Es un autoconcepto, ¿no es cierto? Es sumamente importante. Un autoconcepto o tener la idea de quiénes somos, ¿ya? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Para qué hemos venido al mundo? Eh, ¿Qué somos capaces de hacer? Eso tiene que ver con la autocapacidad y la autoconfianza. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? Y eso está sumamente relacionado con el autoestima. Profesora, ¿qué es el autoestima? Es ese amor propio, ese amor que nosotros nos tenemos, aceptándonos como somos, queriéndonos como somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. El autoconocimiento tiene que ver con eso mucho, mucho, muy importante. También saber cómo pensamos y sentimos, porque eso es un proceso social que significa tomar en consideración cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven los demás. Y también desarrollar este, las emociones blandas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la empatía, ¿no? Las capacidades blandas. Para desarrollar un sentido de sí mismo, es necesario tener relación, interacción con los demás. El que vive cerrado en sí mismo no desarrolla. No hay la capacidad de tener desarrollo personal ni desarrollo social. Tampoco ese desarrollo psicoafectivo. Los teóricos interaccionistas como Cooley y Mead ofrecen dos interesantes explicaciones de cómo se desarrolla un sentido de sí mismo. Es decir, cómo desarrollamos nosotros eso que se llama amor propio, autoestima, el sentido de nuestra propia importancia, ¿no? Es sumamente interesante y muy, muy, muy pertinente y muy necesario, esencial, que el maestro o la maestra tenga conocimiento de esto para que pueda influir en la forma como los padres eh, educan y cómo crían y cómo tratan al niño. Erickson nos habla de la iniciativa versus culpa. ¿Quién era Erickson? Erickson es un psicólogo que sostiene que los niños en la primera infancia pasan por una etapa de iniciativa versus culpa. Si nosotros le cortamos la iniciativa al niño, él inmediatamente se siente culpable y ya no se atreve a hacer lo que estaba haciendo.
ya no se atreve a hablar si es que estaba hablando, y muchos por eso se atrasan. Si el niño es colocado en un ambiente donde puede explorar, tomar decisiones, empezar actividades, entonces ha logrado la iniciativa, ¿no? Y esto es sumamente importante, logra iniciativa. Pero ¿qué pasa? Por otra parte, si el niño es puesto en un ambiente donde la iniciación es reprimida, donde hay represión, donde todo lo que el niño hace es criticado, ¿qué va a pasar? El niño va a crecer inseguro, no tiene una buena autoestima, va a tener una autoestima muy baja, no va a tener confianza en sí mismo. Y entonces el control va a desarrollar un sentido de culpa. El control. El control desarrolla un sentido de culpa y vamos a ponerlo en rojo. ¿Ya? Eso es Su audio. nada, ¿no? Los niños muchas veces se sienten culpables, no quieren tener ninguna iniciativa. Y entonces el niño, en un ambiente de represión y de crítica, entonces desarrolla un sentido de culpa y no atina a hacer nada porque se siente culpable. ¿Y por qué? Porque los papás, las maestras los culpan. ¿Y qué es la identidad de género? La constancia de género y los roles de género. Esta es otra dimensión sumamente importante del yo. Es el sentido del yo como hombre o como mujer. Ojo, que esto es de suma importancia. Muchas veces uno dice, ¿por qué la homosexualidad ha crecido tanto? Porque el niño no tiene bien claro el sentido del yo como hombre o como mujer, ¿no es cierto? Los niños en edad preescolar se interesan en conocer las diferencias entre niños y niñas en lo físico y también en actividades aceptables para cada uno. Si los niños de 2 años pueden identificar diferencias y aprender si son niños o niñas, los preescolares se interesan más por lo que significa ser hombre o mujer. Es sumamente importante esto, ¿ya? Porque en esto está jugando la identidad. Cuando nuestros chiquitos de se miran al espejo, nosotros tenemos que decirle, "¿Y quién está ahí? Es fulanito", se le dice su nombre. Y se le dice, qué bonito que es fulanito, qué linda que es sutanita, ay, qué inteligente, ¿y dónde están los ojos? ¿Y dónde están las cejas? ¿Y dónde está la nariz? Vamos jugando y vamos haciendo que se identifiquen. Estamos trabajando identidad. Para eso es sumamente importante los roles que los miembros de la familia desempeñan, ¿no es cierto? ¿Y por qué la vida familiar en la formación de los seres humanos es tan importante? Las relaciones entre padres e hijos se desempeñan como un papel importante en el desarrollo de los niños, sobre todo durante la primera infancia. Vamos a explorar 2 modelos de estilos parentales. Ten en cuenta que la mayoría de los padres no siguen ningún modelo por completo. La gente real tiende a caer en algún lugar en estos estilos. Algunos son demasiado impositivos, muy autoritarios, otros son demasiado permisivos, ¿no? Pero no llegan a ser como deben ser, equilibrados. Y a veces uno dice, ¿por qué hay tanto desafuero en la sociedad? ¿Por qué ha crecido tanto el delito? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque los padres no han formado esa parte, ¿no es cierto? Porque muchas veces los padres no son todos los equilibrados que deberían y muchas veces pelean delante de los niños y no saben el estrés y la angustia que eso les genera.
¿no es cierto? Y a veces los estilos de crianza cambian de un niño a otro en momentos en que el padre tiene más o menos tiempo y energía para la crianza de los hijos. El hecho de que a veces falte el dinero, falte el trabajo, provoca ¿qué? Conflictos en la pareja. Y muchas veces los padres tienen uno o dos hogares y entonces los hijos no tienen la presencia del padre que les da fuerza como factor permanente de formación en el hogar, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere esto de la comprensión social? La experiencia de los niños de las relaciones en el hogar y el grupo de sus mismos compañeros, sus padres de la misma edad, va a ayudar a un repertorio en expansión de habilidades sociales o no. ¿Qué pasa con el niño que no desarrolla habilidades sociales? Es que no encaja, no se siente sociabilizado ni socializado. Profesora, sociabilización y socialización es lo mismo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es lo mismo socialización que sociabilización? ¿Quién me responde? A ver, ¿quién me responde? ¿Es lo mismo sociabilización que socialización? A ver, Nicole, Cindy, ¿quién me responde si es lo mismo? ¿A qué se refiere una y a qué se refiere la otra? Bueno, te lo voy a decir. La socialización es el respeto de las reglas que están marcadas en el grupo. La sociabilización es la capacidad de amigabilidad, la capacidad de hacer amigos dentro de un grupo. Esa es la diferencia. Entonces, socialización es aquello que nosotros compartimos en el grupo, ¿no es cierto? Es lo que nosotros compartimos en el grupo y esa es socialización. Cuando uno ha hecho un trabajo, uno dice, a ver, socialícelo. ¿Qué cosa quiere decir? Compártalo con el grupo, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando uno habla de sociabilidad, sociabilidad es como si fuera un sinónimo de amigabilidad, capacidad de hacer amigos. Para desarrollar esta capacidad de sociabilidad, de, de amigabilidad, yo les recomiendo que lean un libro de Dale Carnegie, que escribe Dale Carnegie, se pronuncia Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Les aviso que esto ayuda muchísimo, muchísimo, ¿no es cierto? Y entonces dice, en la comprensión social hemos visto la experiencia de los niños en las relaciones en el hogar y el grupo de pares, cómo esto ayuda a un repertorio en expansión de habilidades sociales, ¿no es cierto? Las habilidades sociales son esas capacidades que tenemos para poder entendernos y entender a los demás, ¿no es cierto? Y las habilidades emocionales, esa capacidad que nosotros tenemos para poder controlar y reconocer nuestras emociones y las demás. Las habilidades blandas que decía yo, una de ellas es la empatía. ¿Por qué? La persona empática tiene una extraordinaria capacidad para relacionarse con los demás, para ser amigos, para entenderse muy bien. En las relaciones sociales, con la familia, con los padres, los niños van a desarrollar expectativas para personas específicas. ¿Cómo se entienden con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con los amigos? Y entonces van a desarrollar apegos seguros
o inseguros. Si el niño es muy criticado, va a desarrollar un apego inseguro y va a tener inseguridad de sí mismo y va a tener muy baja autoestima. En cambio, si el niño se desarrolla en un ambiente en el que se le valora y en el que, a ver, sí, a ver, ¿quién está hablando? A ver, me interesa escuchar. Claro, miren, miren lo que dice acá. Eh, Miriam Nalbarte dice, sí, Miss, le ha faltado fortalecer identidad de su sexo. Claro, a los que no tienen una identidad sexual, por eso que hay tantos homosexuales, ¿no es cierto? Y también debemos hacer énfasis en el cuidado de sus aprendizajes para amarse y aceptarse como niño o niña. Claro, esto que dice ella es sumamente importante, muy importante, porque si no, no estamos trabajando de veras la identidad del niño. ¿Cómo queremos que un ser humano llegando a ser grande, llegando a ser adulto, o ni siquiera adulto, a ser más grandecito, adolescente, tenga una identidad bien cimentada si no lo hemos trabajado? Y ahora con tanta tontería que nos hablas y que nos dicen que esta cuestión de género y tanta tontera, que eso lo único que contribuye es a, según mi parecer, a confundir a los niños y a las niñas. ¿Cómo tú le vas a decir a un niño que si se siente mujer, aunque haya nacido hombre, es porque la sociedad así lo determina? Es una estupidez bien grande. Entonces ahí contribuimos a confundir y a poner al niño en bandeja para que cualquiera pueda buscarlo. Es muy peligroso. A los niños hay que este, trabajarles muy bien esta cuestión de la identidad y también trabajar este asunto con los padres, ¿no es cierto? Para que los niños tengan apegos seguros, ¿no? Y no un apego inseguro y baja autoestima. La comprensión de cómo interactuar, cómo relacionarse con los adultos y con sus compañeros y desarrollar el autoconcepto. Esta cuestión del autoconcepto, esto es algo sumamente básico, importante. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me estimo? ¿Por qué yo pienso que valgo mucho? ¿Por qué? Porque mis padres, mis compañeros me han hecho me han hecho entender que yo valgo mucho y que como yo no hay dos, que yo soy perfectamente un varón o perfectamente una mujer, ¿no es cierto? Porque eso es cuestión biológica, eso no está sujeto a ningún convenio social. El que nace macho, nació macho y es macho. El que nace hembra, nació hembra, pues, y nació mujer, ¿no es cierto? Eso no debe ponerse en duda. El autoconcepto está basado en cómo los demás responden a ellos. Y la personalidad, los padres a menudo escudriñan las preferencias, las características, las respuestas de sus hijos, buscando pistas sobre una personalidad en desarrollo. Claro, tienen razón de hacerlo, porque el temperamento es una base para el crecimiento de la personalidad, pero el temperamento que definido como diferencias emergentes tempranas en reactividad y autorregulación, no es toda la historia. ¿A qué se refiere la competencia social y emocional? El desarrollo social y de la personalidad, ¿cómo se construye? A partir de las influencias sociales, biológicas y representacionales discutidas ya anteriormente. Y por eso yo les digo qué peligroso es esto de la, ¿cómo se llama? Lo que dicen eh, de género, no, no me acuerdo ahorita la palabra, ¿no? Tan peligroso es. Esas influencias dan como resultado importantes resultados de desarrollo que son
importante para los niños, los padres y la sociedad. La capacidad de un adulto joven para participar en acciones socialmente constructivas, por ejemplo, ayudar, cuidar, compartir con los demás, frenar los impulsos hostiles o agresivos. Por eso que es importante socializarlos, es decir, que los niños sepan normas y reglamentos, sociabilizarlos, fomentar esa capacidad de amigabilidad que tienen los niños desde pequeños, cultivarles eso, vivir de acuerdo con valores morales significativos. ¿Qué pasa con el estrés y el desarrollo infantil? Miss, el estrés tendrá que ver con la angustia que se puede sentir. Claro, el estrés es una suerte de angustia permanente, ¿no es cierto? Que los niños tienen por cómo son, cómo se van desarrollando. Los niños experimentan diferentes tipos de factores estresantes. El estrés normal y cotidiano puede brindar una oportunidad para que los niños pequeños desarrollen habilidades para afrontar y plantear poco riesgo para el desarrollo. Saber, los niños van creciendo y saber que las responsabilidades no son para salir corriendo, que las obligaciones no son para salir corriendo y huir de ellas, que las obligaciones son para todos, que no vayan a pensar que las obligaciones son para los otros, pero para mí no, que los reglamentos son para los otros, pero para mí no, no, las obligaciones son parte de una misma moneda. Todos los derechos que nosotros tenemos traen consigo una obligación. Si yo soy un niño o una niña muy querida, pues es porque me lo estoy ganando con mi buen comportamiento. Yo no necesito que mis padres me castiguen para que yo me bañe, para que yo coma, para que yo arregle mis cosas, para que yo arregle mi cama, para que esté yo limpiecito, para que yo sea obediente. Como contraparte de eso, que significa que yo estoy creciendo cuando yo estoy cumpliendo, pues yo tengo el premio del afecto de los míos, empezando por el afecto de mis padres, y me darán algunas recompensas, ¿no es cierto? Pero no lo hacemos por las recompensas, sino porque el entender que estoy creciendo y que tengo que estar mejorando, eso se llama crecer. Y será lo mismo crecimiento y desarrollo. Crecimiento es el aumento de volumen corporal, ¿no es cierto? Pero desarrollo es la evolución de las capacidades de la personalidad, no solamente el crecimiento corporal. El desarrollo es el ir madurando, el ir mejorando, el ir evolucionando etapa por etapa a lo largo de la vida. Por eso nosotros hablamos de que el ser humano nunca termina de educarse. Empieza desde el prenatal, con los consejos que se le brindan a las madres, y luego la educación personal empieza en la estimulación temprana de 0 a 2 años, y después de 3 a 5 años la educación inicial, y a los 6 empieza la educación primaria. En la primaria se va a poner la base de todo lo que es la cultura, y eso se va a abundar, se va a aumentar, se va a ampliar en la secundaria. Y todo lo que hemos aprendido como formación humana probablemente se va a afianzar en los estudios superiores. Los eventos estresantes, aún más duraderos, por ejemplo, cuando un niño cambia de escuela, que siente que pierde todos sus amigos, todos sus conocidos, y tiene que hacer frente a un nuevo comienzo, empezar por adaptarse a un nuevo maestro, a una nueva maestra, a unos nuevos compañeros, ¿no es cierto? También los eventos estresantes son cuando perdemos a un ser querido, pero nosotros no vamos a ocultar al niño
que se murió la abuela, que se murió el papá, o que se murió la mamá, o que se murió el hermano, porque tenemos que hacerle entender que el nacer, crecer, morir es parte de la vida, ¿no es cierto? Y entonces pueden manejarse bien cuando todo lo entienden y nada se les oculta. Ocultar cosas no es tan bueno porque no los ayudamos a desarrollarse, a crecer, a evolucionar, con todos los estímulos buenos y malos que la vida nos puede presentar. Si nosotros le ocultamos cosas, vamos a formar hijos, hijas y alumnos que van a salir corriendo ante el primer reto, ante las vivencias desagradables, se van a traumatizar con mucha facilidad, ¿no es cierto? En la mañana yo hablaba con un grupo de madres y yo les decía, no es tan bueno salir corriendo cuando el niño se cae. Hay que decirle valiente y levántate, levántate. ¿Por qué? Porque si nosotros a la primera que el niño se cae salimos corriendo a, a querer levantarlo y que no le pase nada. No, en la vida uno se cae y tiene que aprender a caerse y a levantarse. Sino de dónde van a desarrollar la resistencia para los retos y malos momentos y desafíos que la vida les va a presentar, si no les hemos dado la posibilidad. ¿Por qué muchos de los chicos ahora se deprimen tan fácilmente? Porque han tenido padres o demasiado exigentes o demasiado sobreprotectores. Entonces, ninguna de las dos maneras de crianza es buena. Lo mejor es ser padres democráticos para tener hijos equilibrados. ¿Por qué tantos problemas mentales y nerviosos? Por eso, pues, porque a veces los padres no hemos sabido criar. Los niños que experimentan un estrés tóxico y que viven situaciones extremadamente estresantes de abuso, cuando los padres son demasiado, demasiado autoritarios, entonces durante largos periodos de tiempo sufren efectos duraderos. Son esas personas que fácilmente se estresan, que fácilmente se deprimen y que muchas veces no se levantan. Y a veces para tener un poco de tranquilidad, supuestamente, se lanzan a las drogas o a la bebida. No es que los chicos hayan nacido mal. Lo que pasa es que los chicos no han tenido un asidero emocional, un buen soporte, y como soporte usan la droga, usan el alcohol, ¿no es cierto? Entonces es muy peligroso. Y hablamos de la inteligencia emocional. Sabemos que los niños tienen que desarrollar la parte psicomotora, la parte afectiva y la parte socioemocional, que tiene que ver con la capacidad de afectos, que tiene que ver con la capacidad de relación, de socialización, ¿no? y, y también cómo ellos sienten, cómo perciben y canalizan sus propias emociones y la capacidad de empatía, es decir, la comprensión de los sentimientos de los demás. Esto actúa constantemente sobre nuestro comportamiento y sobre la personalidad. Aquellos que han sido siempre muy criticados van a ser fácilmente eh, ¿qué les digo? Personas que se estresan con facilidad, personas que también no pueden soportar una tristeza, se deprimen, entonces empiezan con síntomas de enfermedad mental o enfermedad nerviosa. Estas capacidades básicas nos permiten tener confianza en nosotros mismos y saber disfrutar de la relación con otras personas. También saber entender una relación tóxica y huir de ella. También saber afrontar un momento difícil, pero no estresarse o quedarse pues mal todo el tiempo, ¿no? Las personas que saben tomar las cosas con filosofía y que se han criado de manera equilibrada,
son estas personas que duermen bien a pesar de que estén pasando por un mal momento, saben escapar del estrés. Por eso, y todo eso, la relación con las otras personas se va formando en los primeros años de vida. Y eso, en eso nosotros, los maestros, las maestras de inicial, tenemos mucho progreso, ¿no es cierto? Y eso se trabaja desde 0 a 2 años de estimulación temprana, desde 3 a 5 años de educación inicial, desde el primer año de la primaria, 6 años. Por eso profundizar en los rasgos y en la construcción social de las emociones en los niños y en la importancia para su formación integral es fundamental, fundamental. ¿Qué quiere decir? Esencial. No estoy hablando de que sea una funda para la mente, que sea una funda mental, no, es fundamental, es esencial, ¿no es cierto? Para todos los que se ocupan de la educación infantil. ¿Y cómo es eso de la entrada de la vida del niño en lo humano? Esto abarca diferentes etapas. Por ejemplo, empieza con la procreación, después la crianza y después la educación. Son las etapas para formar un ser humano equilibrado. ¿Y por qué la procreación, maestra? La procreación como un componente fisiológico, algo biológico, funcional, y profesora, la crianza como un componente orgánico y físico. ¿De qué manera tú tratas a tu niño, a tu bebé, a tu alumno? ¿De qué manera tú lo vas a formar como una persona equilibrada? ¿Vas a ser autoritario? ¿Vas a ser permisivo? ¿Vas a ser democrático? ¿Cómo vas a ser? ¿No es cierto? Y entonces, en eso interviene la educación. ¿Por qué? Porque la educación es un componente que informa y a la vez forma a los seres humanos. Componente informativo y formativo. Eh, Y las dos etapas, la crianza y la educación, son las que permiten que el niño desarrolle, ¿qué? Sus posibilidades innatas, lo que trae al nacer. El ambiente aquí tiene un papel más que importante, y más importante que la herencia. Nosotros pensábamos que la herencia era lo más importante. No, el hecho de cómo criamos al niño, cómo lo educamos, es sumamente importante porque puede muchas veces mejorar y cambiar alguna tendencia hereditaria. Numerosas evidencias han puesto de manifiesto que la influencia que ejercen los contextos primarios como la familia, la escuela infantil, los amigos, todo el contexto, son más eficaces en configurar la personalidad del individuo que las dependientes de la herencia, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver algo sobre la psicomotricidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la psicomotricidad en la educación infantil? La motricidad es la facultad que se desarrolla mediante el sistema nervioso central, mediante los músculos y las articulaciones que permiten perfeccionar los movimientos del cuerpo y manos, dedos, brazos, piernas, de manera voluntaria. Y la motricidad es de dos tipos, gruesa y fina, ¿es cierto? Vamos a ver. La motricidad considera el movimiento como un medio de comunicación, de expresión y de relación con los demás. Tiene un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. ¿Y qué es la motricidad y su importancia? Es la capacidad de controlar los movimientos del cuerpo. En ella, ¿qué intervienen? Los sistemas de nuestro cuerpo y va más allá de realizar movimientos y gestos.
Estos movimientos son la base para adquirir el desarrollo del área cognitiva y del lenguaje. Acá tenemos varios niños, por ejemplo, que están ejerciendo su motricidad. Aquí los vemos que están saltando. Uno está en un cilindro, otro está jugando con sus manos, otro está con el hula hula, otros están jugando, uno está echado, el otro está saltando, la otra está en cuclillas. Aquí uno está diciendo no te acerques y el otro está echado. Y acá están en varias posiciones, ¿no es cierto? Uno está sentado con los pies cruzados, la otra también, y el otro está con las piernas recogidas. ¿Y qué significa todo esto? Están ejerciendo su psicomotricidad. Están ejerciendo su motricidad fina y su motricidad gruesa. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y qué es la motricidad de un niño? La motricidad infantil evoluciona desde el nacimiento del niño mediante un proceso de aprendizaje. Los pequeños aprenden cada uno a su ritmo. Las diferentes habilidades posturales humanas como sentarse, gatear, mantenerse en pie o caminar. ¿No es cierto? Acá están manejando sus manos. Acá le están estimulando para ver si camina. Le están estimulando para caminar. ¿No es cierto? Acá, por ejemplo, cuando el niño empieza a ejercer su lateralidad, descubre sus manos. Acá está ejerciendo su percepción táctil y ocular también, ¿no es cierto? Y está cogiendo las sonajas. Y al sonar también está teniendo percepción auditiva. Y acá, ¿por qué los niños todos se lo llevan a la boca? Porque están percibiendo y están conociendo el mundo a través de sus reflejos, ¿no es cierto? A ver, viendo el sabor, viendo la textura, todos se lo llevan a la boca, ¿no es cierto? Aquí vemos diferentes estadios. Entonces la motricidad infantil va a evolucionar desde el nacimiento del niño mediante un proceso de aprendizaje. Los niños pequeños aprenden cada uno a su ritmo. Nosotros no vamos a pensar, ay, ¿por qué mi hijo no camina? Si el otro niñito ha caminado al año y ya mi hijo tiene 4 años, 4 meses y no camina. No, es que no todos tienen el mismo ritmo. El que camina muchas veces al año, 4 meses, a la semana, a los 15 días, no solo está caminando, está corriendo, ¿no es cierto? También cuando el niño se cae, retrocede porque se asusta. Cuando los niños se asustan, inmediatamente hay que limpiarlos porque si no se adelgazan, se ponen más fáciles de enfermarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Dice, las diferentes habilidades posturales humanas, sentarse, gatear, mantenerse en pie o caminar. Pues ahora, ¿por qué es importante eso de gatear? Porque cuando los niños gatean, tienen más posibilidad de tener más coordinación de su cuerpo con sus extremidades. Aunque no todos los niños tienen esa facilidad y esa proclividad de gatear. Y hay muchos tipos de motricidad, pero hay dos tipos de destrezas motrices. Profesora, ¿cuál? La motricidad gruesa y la motricidad fina. Profesora, la motricidad gruesa comprende los movimientos motrices complejos, los estimula para que patee la pelota. Gol, gol, gol. ¿Por qué? Porque cuando ellos patean la pelota, están estimulando mucho su motricidad
gruesa, ¿no? Van a ser mucho más fuertes, van a tener mejor coordinación, sobre todo los que gatean, ¿no? Acá vemos personas que están sosteniendo una sombrilla. Acá vemos niños que están haciendo distintos tipos de saltos y ejercicios motrices, ¿no? Acá la niña está saltando, están saltando muy bien, ¿no es cierto? Vamos a ver. Acá vemos la motricidad fina. ¿A qué se refiere la motricidad fina? A las actividades que necesitan coordinación ojo-mano y la coordinación de los músculos cortos. Por ejemplo, cuando hacen este tipo de trabajos, este tipo de ejercicios, vamos a ponerlo un poco más grande para que lo aprecien mejor, están ejerciendo su motricidad fina. Cuando pasan algún objeto por por los sorbetes, ¿no es cierto? También vemos nosotros cuando falta la motricidad fina, como el niño, cómo coge la crayola. Pero al estar haciendo este tipo de garabatos y dibujos, el niño está ejercitando su motricidad y está ejercitando su capacidad de prehensión y presión. ¿Qué es la prehensión? El saber coger el lápiz o la crayola. Acá no lo está cogiendo bien todavía, ¿no? Y la presión es la fuerza con que pintan el papel. Y profesora, ¿y eso por qué es importante? Porque eso le va a servir para cuando esté estudiando, para aprender a leer y escribir, para el tema de la lectoescritura. Uno es el aprestamiento, la maduración que se ofrece en estimulación temprana, en educación inicial, y otro es el aprestamiento que se ofrece para primer grado, 6 años, para que los niños puedan leer y escribir. Y para eso, uno de los temas y de las habilidades que se exige al niño es que pueda coger bien el lápiz para que pueda pintar, para que pueda rayar. Y hay cuadernos de aprestamiento donde los niños pueden ejercitar su capacidad de prehensión y todo lo demás, ¿no es cierto? Y hay actividades para las habilidades motrices básicas, patrones de movimiento fundamentales que son necesarios para la relación de tiempo y espacio. También que se sepan desplazar, ¿no es cierto? Es bien importante los desplazamientos, ¿no? Por eso se les hace juegos para que puedan pararse, para que puedan saltar, para que utilicen toboganes o como caballitos, ¿no? Para que utilicen también estas hula hulas, porque todo eso acá están enlazados para movimientos que implican despegue del cuerpo del suelo. Acá, por ejemplo, están jugando haciendo una, una fila, pero ayudados con una cuerda, ¿no es cierto? Todos estos son ejercicios que van a favorecer la motricidad, ¿no es cierto? Aquí vemos que los niños hacen giros, es decir, el movimiento de rotación sobre cualquier eje transversal, longitudinal, sagital. También lanzamientos. ¿Cómo es que hacen los lanzamientos? Mediante el lanzar una pelota de repente, ¿no? También recepciones, atrapar y recoger un objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayuda a que el niño tenga mayor precisión. Acá nosotros estamos viendo niños que están en distintas posiciones
ejerciendo sus capacidades motrices. Acá muchos están saltando, están despegando su cuerpo del suelo mediante un impulso motor, ¿no? Están manejando su esquema corporal. Acá está flexionando las rodillas. Aquí está sentado con las piernas juntas y flexionadas. Acá están sentados con las piernas flexionadas y recogidas. Acá está haciendo clillas y tocando el piso. Acá está totalmente de cúbito ventral con las manos junto a su cuerpo, ¿no es cierto? Y acá está haciendo otro movimiento, recogiendo la rodilla y haciendo equilibrio con los brazos, ¿no es cierto? Son facetas del desarrollo motriz que nosotros tenemos que conocer para poder trabajar con los alumnos y también estimular a los padres para que puedan ellos conocer cómo se da el desarrollo de los niños, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver un video sobre el desarrollo motor de los niños. A ver, a ver, a ver. Sí, vamos a ver. Dice, sé que no ha podido, les voy a enviar el video. Dice que la inteligencia emocional comprende capacidades como la percepción y la canalización de la propia emoción o la comprensión de los sentimientos de los demás, que tiene su propio dinamismo y actúa constantemente sobre nuestro comportamiento y personalidad. Dice que estas capacidades básicas que nos permiten tener confianza en nosotros mismos, o sea, vamos a ponerlo un poco más grande. Vamos a poner, a ver si se puede poner más grande. Bueno, parece que no. Dice que la inteligencia emocional comprende capacidades básicas, por ejemplo, la percepción y la canalización de la propia emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos desarrollar la comprensión de los sentimientos de los demás, no solamente nuestra propia comprensión, sino la comprensión de los sentimientos ajenos. Eso lo conocemos nosotros como empatía. Esto tiene un dinamismo propio, actúa constantemente sobre nuestro comportamiento y personalidad. Estas capacidades básicas nos permiten tener confianza en nosotros mismos y saber disfrutar la relación con otras personas que van formándose los primeros años de vida. Por eso que es tan importante el que nuestros chiquitos asistan a los centros de estimulación temprana, porque ahí vamos a lograr niños que donde vayan siempre van a adaptarse, donde vayan van a caer parados. Siempre van a tener capacidad de sociabilidad y socialización. Siempre van a tener mucha capacidad para expresarse delante de los otros. Siempre van a desarrollar una excelente autoestima. Siempre van a ir por la vida como muy buenos y equilibrados amigos, amigas, como hijos que saben crecer y que también saben afrontar los momentos difíciles. Gente que no se corre,
gente que en cada momento de su vida sigue desarrollándose, sigue profundizando, sigue creciendo. Eso es algo que lo va a proteger de ser inmaduro, lo va a proteger de meterse en problemas, lo va a proteger de no de repente relacionarse o interrelacionarse con personas que sean poco recomendables, ¿no es cierto? Va a ser una persona que tenga el cerebro y el corazón en su sitio. Por ello, profundizar en los rasgos, en la construcción social de las emociones en los niños y en la importancia para su formación integral es algo que no podemos dejar de lado, no lo podemos soslayar. ¿Por qué? Porque es fundamental para todos cuanto estamos comprometidos en la educación de la infancia. Por eso que estos son conocimientos sumamente importantes, básicos, esenciales, que no los podemos dejar de lado. Y acá decía que la entrada del niño en lo humano abarca diferentes etapas. Nosotros vimos la procreación, que es un componente fisiológico. También hemos visto la crianza, que es un componente orgánico y físico. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque de la manera como vamos a criar a nuestro niño o vamos a educar a nuestro alumno y vamos a orientar a las madres y a los padres de familia, es que el niño va a salir un niño adaptado, un niño que tenga empatía, un niño que atraviese la vida de manera armónica y de manera exitosa. Y por otra parte, la educación, que es un componente que ya hemos dicho que informa y forma. Por eso que dicen que es un componente informativo y formativo, ¿no? Y estos dos últimos, es decir, la crianza y la educación, permiten que el niño desarrolle todas sus posibilidades que ha traído al nacer, es decir, sus posibilidades innatas. ¿Por qué, profesora? Porque el ambiente juega un papel muy importante. Dicen que el ambiente juega un papel más importante que la herencia. Nosotros hasta hace poco pensábamos que la herencia era determinante, pero nos damos cuenta que no es tan determinante, que la cuestión del ambiente, la forma como nosotros criemos a nuestros niños, cómo los eduquemos, con el amor, con las reglas claras, ¿no es cierto? Con el equilibrio necesario, entonces nosotros estaremos formando personas equilibradas, que donde vayan van a tener sumamente éxito, bastante éxito. ¿Por qué? Porque eso influye en el contexto primario, tiene mucha influencia en la familia, la escuela infantil, el ambiente que rodea al niño, que es más eficaz en la configuración de la personalidad del individuo que la herencia. También el sistema cultural, la estructura social, el desarrollo afectivo de la crianza y de la educación son una fuente primaria que va a formar el carácter del individuo, cómo va a estructurarse la personalidad, cómo va a ser su psicología. El contexto emocional donde los niños se desarrollan va a proporcionar un primer referente. Un buen ambiente socioafectivo va a proporcionar el repertorio emocional que permite canalizar las emociones de forma que mejore su calidad de vida futura. El aprendizaje integral no solo comprende los estilos cognitivos, sino que hace referencia a la emoción, a los sentimientos, a la acción. La respuesta de la pedagogía a la investigación actual tiene como objetivos, o debe tenerlos, la transmisión de conocimientos, el desarrollo de las competencias emocionales y sociales y el estímulo de la autonomía propia, de la responsabilidad y el control. Una persona responsable es aquella que sabe cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos.
y es una persona que sabe controlar sus emociones, sabe socializar, sabe sociabilizar. ¿Qué decimos con socializar? Respeta, ¿no es cierto? Respeta sus obligaciones, cumple con sus obligaciones y sabe reclamar sus derechos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque sabe que esto es clave para el conocimiento y el desarrollo emocional y las mejores pautas de la educación. ¿Por qué? Porque van a permitir sentar las bases de un buen ajuste afectivo, ¿no es cierto? Es sumamente importante. Porque el cociente emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Ujú. El cociente emocional es más importante, sí, es más importante que el coeficiente intelectual porque es lo que va a permitir que el niño tenga más posibilidad de captar los aprendizajes. ¿No es cierto? Un niño que está más tranquilo tiene más capacidad para aprender que un niño que está intranquilo, que está neurotizado porque lo tienen demasiado exigido. Muchos niños que en su primera infancia, incluso en la primaria, fueron muy aplicados, se volcaron a las drogas. ¿Por qué? Porque los padres fueron extremadamente exigentes, ¿no? Es sumamente importante que el niño tenga una buena educación emocional para que tenga un buen cociente emocional y tenga más posibilidades, ¿no es cierto?, de poder crecer y ser exitoso, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Acá yo tengo una programación que yo he hecho que se las estoy dejando para que ustedes la tengan como una pauta y una muestra de lo que se hace. Les pasé esta parte, pero no les he pasado la parte de la programación que se las voy a mostrar en estos minutos que nos quedan. Miren, esta es una programación que yo he hecho porque actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Lazos de Amor y que estoy reemplazando a una amiga que se ha accidentado. Miren lo que nosotros hacemos, cómo hacemos esta programación. Eso se va a quedar con ustedes. Y es de un centro real donde yo estoy asistiendo. Estoy programación Lazos de Amor 2024, abril. ¿Cómo empieza? Ingreso y saludo. Las mamás y los bebés ingresan al aula con el caballo amarrado y recortado, dejando sus zapatos en la puerta. La presentación de cada mamá. Nos presentamos, nos reconocemos comentando sus experiencias cada mamá. Esto es muy terapéutico tanto para la mamá como para el niño, porque acá se les da estimulación temprana y las mamás también tienen la oportunidad de hacerse amigas, se relajan, se cuentan sus cosas, se les va orientando también. La hora de la higiene se enseña a cada mamá la importancia de la higiene personal. Las mamás al bañarse mantienen los pezones limpios porque están en edad de la lactancia. Las uñas limpias y cortas por el bienestar de su bebé. Los bebés deben estar limpios y también tienen limpieza con paños húmedos. El pañal siempre tienen que estarles cambiando para evitar que se escalden, cortarle las uñas para que no se vayan a hacer daño. Y el baño relajante para el bebé se les recomienda. Y la limpieza del ombligo para que pueda cicatrizar bien después del nacimiento, no se vaya a infectar y no presente ningún problema. Y en el salón de la estimulación temprana donde nosotros trabajamos,
La limpieza del ambiente donde nos desenvolvemos para evitar futuras infecciones es necesario porque así también aprenden a mantener su espacio ordenado y limpio, porque eso lo van a copiar para sus propias casas. La hora de la alimentación. A los chiquitos se les ponen sillas para comer y se enseña a las mamás la importancia de la alimentación del bebé, que debe contener leche, huevos, fruta de acuerdo a la edad del bebé y a sus respectivas horas de comida y descanso. Así también el descanso de ellas, la mamá tiene que cuidarse, porque la mamá es una figura importante en el hogar. Si la mamá está bien, se cuida, el hogar y los niños, los hijos, incluido el bebé, van a estar bien. La mamá tiene que alimentarse bien para evitar descalcificación y anemia. Se les enseña a estar concentradas al momento de dar de lactar a sus hijos para evitar que los bebés se vayan a atorar. Además, es un momento de nexo importante con el hijo. Y, por ejemplo, a las mamás que tienen anemia, no solamente se les recomienda hacer sopa de vaso, que luego van a subir su hemoglobina y van a pasar una leche con más fierro y de mejor calidad para el niño, porque a veces los niños tienen mucha tendencia a la anemia, ¿no es cierto? Y entonces, y las mamás se calcifican con el embarazo, se les pican los dientes. Entonces es importante que ellas tomen sopa de vaso y también otra cosa que aumenta la hemoglobina es el vino tinto hervido. Media botella o una taza de vino tinto hervido una vez cada 10 días. Eso sube la hemoglobina de la mamá. Anótenlo para que ustedes lo practiquen y también lo recomienden, ¿no es cierto? Al bebé no le vas a dar vino, pero si tu hemoglobina sube, una leche de mayor calidad y con mejor hemoglobina les va a surtir efecto al niño. El niño se va a fortalecer. También, por ejemplo, cuando los bebés se enferman, se puede hacer jarabe de cebolla, una cebolla picadita chiquitita que se pone en un vaso y se le echa 2 cucharadas de azúcar o de miel. Esto se mezcla con el zumo de la cebolla y eso se le va dando durante el día y uno también va tomando. Eso es para el resfrío, para la tos y además fortalece las defensas. También en algunos sitios de nuestra serranía se acostumbra que cuando la gente se enferma, se resfría, se cortan rajas de cebolla y se ponen en los pies y se pone la media. Y eso lo tienen, las rajas de cebolla, lo tienen en la planta del pie y eso les va a sanar el resfrío. En la hora de la alimentación se enseña a las mamás la importancia de la alimentación del bebé, ¿no es cierto? Que debe tener leche, huevo, fruta y sus respectivas horas de comida y descanso. El bebé y la mamá deben descansar bien. También de ellas mismas. Cuando la mamá está con los nervios muy, muy alterados, es recomendable que tomen unas cápsulas de valeriana, que no crea hábito, pero sí les va a equilibrar el sistema nervioso. Eso es muy bueno, lo venden en las farmacias, frasco de 100 cuesta de 100 cápsulas 26 soles, pero es bastante recomendable porque tanto la mamá y el bebé van a dormir bien. La mamá le va a pasar la valeriana al bebé a través de la leche y la mamá va a estar mucho más equilibrada, menos nerviosa, menos estresada. Porque la lactancia, la crianza, el parto, el embarazo, todo eso ha generado sumamente mucho estrés. Se enseña a las mamás cómo vincularse con su hijo mediante sonidos, con palabras de amor y estimulación, y nos ayudamos con sonajas, botellas, con semillas, juguetes de colores, ¿no es cierto? Distinguiendo los colores y las formas, se les explica a los niños. La hora del gateo y del estiramiento, se enseña al bebé a reconocer a su mamá, llegar a ella estimulándola con juguetes, carritos, muñecas, cubos de tela, encajes. También a la mamá debe hablarle con amor a su niño por su nombre, evitando los apodos, tampoco los diminutivos. Se trata de formar identidad, que se reconozca. Cuando se ven en el espejo, ¿quién está ahí? ¿Dónde está
Las orejas, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está el pelo? Se les va preguntando. Se enseña a las mamás a estimular a sus hijos con diferentes cosas, con sonidos, botellas de semillas. Poner al bebé boca arriba y mirándolo mueve el sonajero a la derecha y a la izquierda para ver si los niños perciben bien el sonido y si lo siguen con los ojos para detectar si el niño tiene algún problema, ¿no es cierto? También si siguen haciendo movimientos con las piernas. Si el bebé se le pone boca abajo para ayudarse con el gateo, porque eso le va a ayudar con la coordinación. Se pone una toalla enrollada para mantener la espalda del bebé recta y así colaborar a que el bebé se mueva más libremente. Usamos el juguete que más le guste y se pone en otro lugar un poco más lejos de él, en una silla, para que el bebé quiera levantarse sujetándose de la silla para lograrlo. También se pone al bebé en las colchonetas o asientos en la mesa para la estimulación. Usan vestidos pequeños y hay que tener cuidado, estar mirando. Esto lo vamos a revisar la siguiente clase porque ya nos está ganando el tiempo. Luego que tenemos su atención, vamos pegando un papel, otro papel para hacer que el bebé se estire. A la hora de la alimentación se enseña a las mamás a sentarlos en la silla de comer y siempre estar dándoles algo que les nutra, ¿no es cierto? Y hacerles los alimentos preparados por ellas mismas y dejamos el aula para el día siguiente. Y acá hay anexos. Hay que hablar mucho con el bebé tanto como se pueda, que escuchen los sonidos, ¿no es cierto? Esto lo vamos a revisar en la siguiente clase, pero esto ya les estoy mandando, ¿ya? Estas son las imágenes de lo que estamos haciendo. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase. Un abrazo a todas.